Estamos conectados nuevamente con el doctor Luis Millones, miembro del número de la Academia Nacional de Historia. Él mañana martes va a iniciar un ciclo de 5 charlas sobre un tema muy interesante, que es los mexicas y los incas. Repito, un ciclo de 5 charlas que va a ofrecer vía Zoom desde la plataforma de la Galería Ivonne Sanguinetti. ¿Cómo está, doctor Millones? Gracias por aceptar la entrevista. Encantado de estar contigo otra vez. No, es una maravilla comunicarse de esa manera en esta época tan penosa de comunicaciones. Feliz. Así es. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero, ¿cómo se puede hacer el paralelo entre estas dos civilizaciones? ¿Hay coincidencias? El asunto es que es inevitable. El tema de dos sociedades que llegan a la categoría de imperio dentro de un ámbito colonial, inmediatamente antes de que España conquiste, hay dos civilizaciones que han logrado la cumbre de su desarrollo. Eso es ya extraño. La otra cosa es que además sean las dos en América. La tercera es que realmente construyen imperios de manera tan distinta, tan diferente, que pareciera estar en un continente diferente. Porque no hay una prueba realmente que hubiera una comunicación constante o cercana entre el Tahuantinsuyo y el gobierno de la Triple Alianza, como se llamaba en Mesoamérica, al imperio dirigido por los mexicas. Entonces, son tan distintos su constitución que no hay un trazo que pueda decirse que funcionaba de una misma manera. Pese a la aparente cercanía geográfica, pese a que hubo comunicación, digamos, entre un cierto sector que no estaba al mando del imperio, pero sí hay pruebas de que hay un sistema de navegación con lugares intermedios en los cuales sí es posible decir que algunos sectores de la sociedad andina y la sociedad mesoamericana pudieron establecer contacto de comercio y algunos intercambios, pero nunca fue una política imperial de ninguno de los dos. Entonces, a pesar de eso y de tener una estructura tan diferente, florecen dentro del mismo sistema que después, siendo colonial, es el mismo, que tiene la misma estructura de coloniaje que presenta España para dos lugares. Incluso aprovecha lo que funciona o no funciona en uno de los estados que gobierna, digamos México en primer lugar y después el Perú, para afinar su fórmula de control. Pero su desarrollo precolombino fue completamente distinto. Claro, los historiadores coinciden en que en general todas las sociedades aprendieron a navegar primero que la agricultura incluso, ¿no es cierto? Pero, y esta es la pregunta clásica que siempre nos hacemos, ¿habrá alguna, o sea, quiero decir, la población de América tiene una misma raíz, digamos, de tanto los de Mesoamérica como los norteamericanos y los sudamericanos? En un pasado remoto, por supuesto, ¿no? Si hablamos de 60,000 años atrás, o más, ¿no? En su origen, la migración asiática que puebla las sociedades americanas, ¿no? Sigue manteniéndose. Lo que sucede es que los espacios son tan grandes, que los grupos son tan pequeños, que solamente en rasgos muy generales, digamos, cazadores y recolectores o agricultores incipientes, con sus perros, por supuesto, que llegó como animal doméstico desde Asia, cruzan el estrecho de Bering y llegan a los dos lugares. Pero estamos hablando de muchos años atrás.
¿no? La sociedad andina como desarrollo se calcula pues 10.000 años, eso no es nada comparado con los cientos de miles de años que se originó el tránsito de Asia a América. Cuando se dice por qué en Norteamérica no se desarrolló no floreció una cultura mucho más potente que la de Centroamérica y Sudamérica, se dice casualmente que era porque allá habían tantísimos recursos y en cambio, tanto en Centroamérica como en Sudamérica, la geografía era un reto, el clima era un reto, en fin, las sociedades encontraban más dificultades y entonces tenían que enfrentar más creativamente esos problemas. Bueno, en verdad tiene que hacer mucho más con las líneas de migración que toman los primeros eh, habitantes que transitan de un lugar a otro. Después, es cierto que, por supuesto, los lugares de tránsito eh, le dieron mejores posibilidades a los migrantes. Pero además, la zona tomada como eje para que el desarrollo de dos culturas es más o menos parecida. La meseta alta de México y la cordillera de los Andes en Perú. O sea, porque esa variedad de ecologías que surge a través de esta zona de altura que llega hasta el nivel del mar, ese es uno de los factores que empuja al desarrollo del asentamiento de las poblaciones. Es decir, si uno tiene de frente solamente un desierto, no solamente montañas, pero lo que tiene es esas gradientes que permiten una diferencia de tipos de climas en los cuales la adaptación se hace más fácil porque uno puede transitar de un piso ecológico a otro y en este tránsito surtirse de elementos vegetales o animales que van a constituir el eje de su alimentación. Si solamente es desierto, pues nada, no hay forma. Si solamente es montaña, tampoco, etcétera. Hay una selección del migrante asiático que va buscando, por supuesto, los lugares en los cuales la variedad de espacios ecológicos le permite también variedad de alimentación. Mexicas o aztecas muchas veces se confunde o se toma como un sinónimo, pero sin embargo se sabe que son dos términos distintos que además revelan dos realidades distintas, ¿no es cierto? Bueno, en verdad el término correcto sería mexicas, porque México, Tenochtitlan, así esas dos palabras, México Tenochtitlan es el estado que era dominante de la Triple Alianza. El islote, digamos, que está en el medio de este gran lago, ¿no? Claro, y Tlacopan, o sea, hay tres estados que gobiernan, pero México Tenochtitlan es el más importante, por lo menos a la llegada de los españoles. Y Aztlán es el lugar de donde los mexicas, se supone, es un lugar mítico, claro, se supone que salieron, es como decir, Tamputoco o Pacaritambo para los incas. Entonces, Aztlán ganó un espacio en la literatura inicial del siglo XIX cuando se empezó a estudiar científicamente eso. Entonces, hasta ahora, el derivativo sigue más o menos vigente, aunque en el gremio académico se prefiere usar mexicas, que todavía sigue siendo un poco difícil de ser reconocido. En cambio, Incas fue muy fácil. Pero digamos, ambos imperios o ambas sociedades, ambos estados imperiales llegaron a ser el fruto de un proceso de maduración social y cultural muy largo, digamos, ¿no? Pero me parece que el de México tuvo una
un desarrollo mucho más grande en un tiempo más corto, ¿no? Um, es difícil de probar eso. Lo que tiene que hacer para entender realmente, hacer una comparación certera, es que las fuentes que nos guían a la comprensión de la última etapa están, privilegian los documentos españoles. Entonces, los españoles tienen una idea bien clara de qué cosa es una monarquía porque la están viviendo en España. Entonces, lo que aplican para entender tanto México como Perú es forzar los hechos históricos para encajar dentro de la legalidad y el ordenamiento de lo que ellos entienden como historia. Para ponerlo de manera simple, ¿no? Las crónicas tienen no 10 incas, aparecen en realidad, si uno cuenta, 16 nombres como incas. Y entonces los españoles, para poder entender ese número inmenso de incas, lo que hacen es que aplican los criterios jurídicos de España. Entonces, La sucesión. bueno, ese realmente no fue inca porque no era hijo legítimo. Y el otro tampoco, ese no fue inca porque en realidad su mamá no era la esposa legal del inca. Y ya entonces nosotros tenemos una composición de mexicas e incas, ¿no? Que no tiene nada que hacer con los mexicas e incas, ¿no? Al fin y al cabo, el hijo mayor tenía, el mayorazgo era importante. ¿Quién mayorazgo, por favor? Ni a los incas ni a los mexicas les importaba un pepino mayorazgo, si la esposa legal o no era legal. Después de cada muerte de cada gobernante siempre había una crisis que terminaba entre las familias nobles que terminaban incluso con asesinatos y envenenamientos y lo que fuera. Entonces, ¿quién iba a seguir? Naturalmente el padre, el papá podía decir, el inca reinante en su vejez podía decir, bueno, yo prefiero tal cosa. Pero digamos, en el caso peruano, por hacerlo más fácil, Betanzos dice que Huayna Capa estaba muy enfermo y entonces fue a la corte a preguntarle en Quito, donde estaba viviendo, que quién iba a suceder. Entonces él dijo, Ninan Cuyuchi. Entonces yo estaba sorprendido, pues es un bebé, no sé. Al día siguiente fueron y dijo, bueno, Huáscar. Pero al tercer día se volvió y dijo, Atahualpa. Al cuarto día se había muerto. Entonces, claro, entiendo, si el señor estaba muy enfermo y dijo cualquier cosa. Pero después entonces el grupo que estaba con ellos, que los nobles cusqueños que habían conquistado Quito, dijeron, no, el gobernante es Juan. Y nos llevamos el cuerpo de Huayna Capa al Cusco para hacerle las honras fúnebres. Atahualpa, los otros protestaron, pero se quedaron callados. Y al final obedecía al grupo noble que había venido a Cusco y se llevaron la momia de Huayna Capa, por supuesto dispersando la enfermedad por todo el suyo, hasta las honras fúnebres que las hizo vos. Entonces, ese es el problema. Nosotros tenemos que librarnos lentamente, porque no es tan fácil, de todo el aparato legal traído desde España, que se aplicó como era fácil de hacerlo, además porque no había otro, a incas y mexicas. Entonces, ahora tenemos un trabajo muy cuidadoso por hacer, que todavía no se ha hecho de manera suficiente, ¿no? Entonces es muy distinto. Y claro, por otra parte se trata de dos estados muy diferentes, ¿no? Una cosa es que tres estados aliados gobiernen una extensión imperial. Otra cosa es que los incas gobiernen y no permitan a nadie que interfiera en su gobierno. Entonces,
los incas, vamos a decir, forzar una palabra, incaízan más el Tahuantinsuyo, a un nivel que no podían alcanzar los mexicas, porque claro, eran 3 y los otros hubiesen protestado. Existen muchos relatos y muchas historias en torno a el personaje que era el Inca, ¿cierto? Que era una especie de semidios, se entiende. Pero el hijo del Inca, o sea, los hijos del Inca, que eran decenas o a veces cientos, ¿cierto? No tenían esa misma condición. La condición de divinidad la adquirían cuando llegaban realmente a ser reconocidos como incas. Bueno, hay que decir que los incas, las familias imperiales, o sea, los nobles reunidos por parentesco, no eran muchos. Y podían tener un montón de hijos, pero una condición primera que separaba a la población eran los nacidos en Cusco. Otra condición era que después los nobles jóvenes tenían que hacer el huarachico, que era esa prueba en la cual un adolescente pasa la mayoría de edad, que es una prueba bien difícil, y que los que lograban pasar la prueba no eran muchos y eran candidatos a ser al trono, candidatos por cada una de las familias. Y siempre la palabra final la tendría el Inca, pero una vez muerto el Inca, podía suceder cualquier cosa. Lo que hacía es que había una guerra interna entre las familias que disputaban el espacio que dejaba el Inca. Su condición divina del Inca asumía, una vez que asumía el poder, él cuando había controlado el lío familiar, que no se traslucía a lo demás, puesto que la mayoría de las fiestas en Cusco eran el nivel de participación. Había unas que eran generales y se invitaba a la gente, pero en general eran fiestas reservadas a la nobleza. Entonces, o era cusqueño, para empezar la organización, que no tenía ningún defecto físico, entonces, y cuarto de que, bueno, los nobles que habían pasado al huarachico, esos estaban en carrera, otros no. Y entonces podía ser cualquier hijo del Inca con cualquiera, ¿no? Pero también, ¿no? El número se va reduciendo radicalmente. Ahora, la condición de ser Inca inmediatamente le otorgaba el mismo derecho que habían tenido sus antepasados. Sus antepasados reconocidos por la historia política construida por ellos, que podía ser modificada al próximo Inca, ¿no? Es una historia oficial. Historia oficial liquida cuando no le conviene tal Inca de la lista real. Entonces, esos incas no solo eran dioses o dioses, eran inmortales. Eso ya es distinto de los mexicas. Un tlatoani, que digamos se trata la palabra para el supremo gobernador entre los mexicas, un tlatoani, cuando moría, su sombra, ánima o alma, tenía el privilegio de caminar junto al sol desde que amanece hasta el mediodía. Ese momento cumbre el mediodía. Los incas no morían nunca. Inmortales. Y la prueba es que su momia se conservaba y tenía siempre un par de auxiliares que interpretaban el pensamiento de la momia y lo hacían público. Público no hacían, lo verbalizaban en el momento que el Inca lo necesitaba. Digamos, una sesión de consejo, intervenía la momia. Entonces, se estaba discutiendo la conquista de Quito o la construcción de un templo en Vilcahuamán. Entonces, el Inca tal, el noble tal, decía, bueno, a mí debe hacerse así,
pero dentro del grupo estaban las momias. Entonces el intérprete de la momia decía, no, no, pero a mí no, al Inca no le gusta esa idea. Entonces, y entraba en discusión, en el debate. Los españoles pudieron ver solo una vez una fiesta en la cual intervenían vivos y muertos. Claro, los españoles casi se desmayan, ¿no? Cadáveres insepultos es lo que vieron ellos. Pero lo vieron. Era el gobierno de Manco Inca cuando todavía los españoles no se habían apropiado de todas las ceremonias. Manco Inca hace una ceremonia grande y los españoles... Y hay un cronista que felizmente toma detalle con espanto de ver que hay una reunión, están todos los incas, están todos los momias con sus servidores, con cada uno con un aparato ceremonial espectacular, momias, hombres vivos y muertos celebrando la salida y la puesta del sol. Y entonces, esta propuesta de que los incas no mueren, pues esa es la preocupación inmensa. Por eso es que las momias que se han conservado de los incas, porque la mayoría de momias no pertenecen a los que se han conservado, no se pertenecen a los incas. Las que se conservaron fueron destruidas realmente, ¿no? Incluso parte de ellas envió un barco que se hundió y no llegó, pero la idea de desaparecerla por el respeto que causaban al público. Y no sabemos si las que el gobernador de Cusco, que fue encargado de reunirlas, eran todas de varones o eran las incas o las esposas. Es decir, eso nunca quedó muy claro. Y lo que sí es que nosotros no tenemos ninguna momia de ninguno de los incas ahora. ¿Y cómo era el caso de la sucesión entre los mexicas? El caso de los mexicas había, son 3 ciudades, tres capitales, vamos a decir, ¿no? Entonces, se optaba por una decisión que satisfaciese a los 3, porque iban a gobernar juntos. Naturalmente, el gobernante, el tlatoani de cada uno de estos estados, proponía a alguien que de su entorno familiar, o más o menos familiar, y trabajaba su aceptación por los otros 2 estados. Pero no era una cosa que directamente pudiera decir, ya tú me sucedes y ya está, no. Había que negociar. No es el gobierno de un estado, son 3, cada uno con sus... Y cada vez que había una conquista, a 2 de los estados le tocaba 2/5 del poder, riqueza, poder, servidores obtenidos, y a uno de ellos le tocaba 1/5 de eso. Pero es que era largamente respetado. Más el estado mexica, considerando los 3, tiene un factor que no existe en el Perú: el surgimiento de una clase comercial, un sector comercial que adquiere un poder incluso ceremonial. Los historiadores ya piensan en una especie de jerarquía de dioses que pertenece al sector comercial. El sector comercial fue muy potente en México, ¿no? Incluso servía para la guerra, porque el sector comercial se adentraba en territorio, los extremos del territorio de lo que sería el estado de la Triple Alianza, y espiaba en favor de la Triple Alianza. Entonces, cuando llegaban, pues, hacía posible que el ejército actuase con mucha más comodidad. Entonces, eso es impensable en la casa de... Cada que nosotros no tenemos una idea de un comercio estatal. Hay la propuesta, ¿no?, que los chinchanos eran ese sector estatal de comercio, pero no es una prueba suficiente, no tiene pruebas suficientes. Hay también, por supuesto, el hecho de que a la costa norte del Perú
tenía un intercambio comercial bastante amplio que llegaba hacia el norte, a Ecuador y Colombia. Pero no, su eje, su relación con el Cusco no es sólida, ¿no? Sobre todo porque el Cusco realmente conquistó muy rápido apoyándose en la cordillera, pero la conquista de la costa es bien tardía. Tanto es así que, y no necesariamente agradable, ¿no? Para los gobernantes incaicos. Tanto es así que recién o Tupac Yupanqui o Huayna Capac llegan a Pachacamac, que no está, digamos, no es un extremo de la costa, es el centro de la costa. Llegan a Pachacamac. Y es interesante que cuando regresa Atahualpa de Quito, se cruza con los santuarios importantes en la costa. Y entonces, o cercanos a la costa. Entonces, cuando llega a Pachacamac, o su gente llega a Pachacamac, él va detrás de su gente que llegó a Cusco, conquistó Cusco, mató a toda la familia de Huáscar y a todos los que se oponían a Atahualpa. A Huáscar lo tenían preso y torturado, esperando que Atahualpa. Atahualpa va avanzando lentamente y va tomándole examen, por decirlo así, a todos los santuarios a los cuales se había consultado que quién ganaría la guerra o cómo sanaban a Huayna Capac, que estaba enfermo. Y entonces, y si no si la respuesta, si el santuario o el jefe local había apostado por Huáscar, lo mataba. Entonces fue un reguero de sangre. Incluso estando ya preso Atahualpa, le preguntan por Pachacamac. Y Atahualpa dice, está lleno de oro. Entonces a Pizarro le aconseja, usted quiere oro, ¿no es cierto? Muy bien, vaya y asalte el templo de Pachacamac, quítele el oro. Entonces estaba Pizarro asombrado por la respuesta. Como, sí, debo estar robando a Cusco de Pachacamac y ellos tienen plata. Pero ahí tienen un Dios. ¿Qué Dios? Dice. Ese Pachacamac se equivocó. Dio falsas órdenes cómo curar a mi padre. Además, apostaron por Huáscar. Así que pueden matarlos a todos. No, es bien interesante. Eso realmente es. El avance de los incas es espectacular pensando en el desplazamiento de la cordillera andina, pero hacia la costa y hacia la Amazonía, en la costa muy tardío, había una especie de prejuicio contra los yungas, que se supuesta que eran salvajes, y por lo mismo para la gente de los Amazonas. Entonces, igual, ¿no? Es interesante cómo es esa selección de criterios para tratar cada una de las regiones. En el caso de los mexicas, que eran 3 gobernantes, ¿cómo hacían para mantener ese equilibrio y para mantener pacíficamente esa convivencia? Bueno, lo que sucedía es que los 3 gobernantes nacían de una larga guerra contra 3 señores que no podemos decir que sean gobernantes, digamos, jefes de confederaciones que habían estado en su lugar. Entonces, cada uno logró su espacio después de una guerra larga. Entonces, cuando finalmente derrotan a esos señores y cada una de las confederaciones que los preceden, ya se encuentran
no están dispuestos a otra larga guerra. Y entonces mejor pactamos y hacen este recuento de los futuros beneficios. Eso no quiere decir que no estuvieran intrigando uno contra otro, por supuesto. Y felizmente las crónicas nos dan buena información sobre cómo es que esta relación se mantenía, pero no una relación amistosa. Es decir, de todas maneras, tampoco la Triple Alianza, incluso el conjunto, no necesariamente tenían que avasallar a los otros entidades estatales o semiestatales que poblaban el imperio mexica. La idea básica era más bien que cada uno de los estados se gobernase simplemente cumpliesen con el tributo, que en su mayoría era sacrificios humanos en honor a los dioses. En la teología mexica, los hombres habían sido creados con el sacrificio, a partir del sacrificio de los dioses. Este sacrificio permitía la existencia de los seres humanos. Entonces, los seres humanos debían compensar a los dioses con sus propios sacrificios. Ese tipo de propuesta teológica, si se quiere, no existió entre los siglos. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero los que quieran seguir escuchando más sobre este tema pueden todavía inscribirse, porque mañana se inicia el ciclo de conferencias del doctor Millones sobre mexicas e incas vía Zoom. Es un ciclo de conferencias de manera virtual desde la plataforma de la Galería Ivonne Sanguinetti. Muchas gracias, doctor Millones. No, muchas gracias a ti. Encantado de estar contigo. Gracias.